Al responder, los judíos dejan claro que no le apedrean por las obras buenas, sino por blasfemia. Él no es más que un hombre y aún así dice ser Dios, denuncia a sus oponentes. El argumento que usa Jesús en su respuesta a la acusación de los judíos es aún más desconcertante e inesperado. Quédate con nosotros, ya comenzamos. Aquí vemos que los judíos habían entendido perfectamente el mensaje de la enseñanza de Jesús. Su error fue no detener a considerarse si era verdad o no. Esta es la primera vez que de forma explícita se acusa a Jesús de blasfemia, aunque podríamos decir que ya habían ocurrido anteriormente. A veces se ha dicho que esta acusación no pudo darse, ya que según la Misná, para ser acusado de blasfemia se tenía que haber pronunciado el nombre sagrado, y Jesús no lo pronunció. Pero los que defienden eso pasan por alto que la Misná representa el judaísmo farisaico y no recurre a las opiniones de los saduceos. Los enemigos de Jesús querían librarse de él como fuera, así que no iban a detenerse en trámites legales. La respuesta de Jesús busca que los judíos pongan su mirada en las Escrituras. Usa el término ley, que de forma estricta se refiere al Pentateuco, pero cuyo significado se había extendido hasta abarcar todo el Antiguo Testamento, como bien vemos aquí, ya que Jesús está citando los Salmos. Jesús les recuerda que está escrito, sois dioses. La cita es exacta y además la Septuaginta concuerda con la Biblia hebrea. Allí se está hablando de los jueces de Israel y se les llama dioses por el cargo que Dios les había dado. J.A. Emerton defiende que dioses en este salmo se refiere a seres que eran ángeles para los judíos y dioses para los gentiles. Concluye que Jesús no encuentra ningún texto del Antiguo Testamento para probar directamente que a los hombres se les pueda llamar dioses. Así que busca entre los principios fundamentales y acaba diciendo de forma más general que el término Dios puede en algunas ocasiones usarse para denominar a seres que no sean Dios mismo, seres a quienes Dios les ha dado cierta autoridad. La argumentación de Emerton, según otros estudiosos, cae en el error de no tener en cuenta el contexto del Salmo 82. No tiene sentido que ese salmo se esté refiriendo a ángeles o dioses. Está tratando el tema de los jueces. A.T. Hanson ofrece una mejor explicación porque se toma en serio la perspectiva rabínica de que este salmo fue pronunciado por Dios para Israel en el Sinaí. Cree que Juan creía que el que se había dirigido a los judíos no era Dios, sino el verbo preexistente, y es por eso que la cita es relevante. Algunos han dicho que este versículo califica a Jesús como hombre entre los hombres y es una muestra de que sus reclamos sobre su identidad divina no deben tomarse en serio. Pero nótese que su argumento no es: si el Salmo 82 usa el término dioses para los hombres, yo, que soy hombre, me puedo comparar con aquellos otros y adjudicarme así el término. El razonamiento de Jesús es el siguiente: si este salmo llega a usar el término dioses para referirse a los hombres, ¿cuánto más puede usarse para referirse al que al Padre ha santificado y ha enviado al mundo? Jesús deja bien claro que Él no se puede contar como uno más entre los hombres. Asimismo se describe como el que el Padre ha apartado como suyo y ha enviado al mundo. Deja claro que entre Él y los hombres hay una gran diferencia. Los que no creen en la divinidad de Jesús aprovechan para decir que el hecho de que Jesús aún no les haya dicho a los judíos que Él es el Hijo de Dios hace que todo sea poco creíble. Pero si la expresión Hijo de Dios no aparece antes, es solo debido a una cuestión terminológica. Jesús sí ha dicho ser el Hijo y se ha referido a Dios como su Padre, de tal forma que no hay duda alguna de que estaba hablando de que entre ellos dos hay una gran relación de la que nadie más disfruta. Es así como acepta la acusación que le han hecho en el versículo 33. No lo niega, pero lo que sí niega es que los judíos hayan comprendido correctamente la situación.
creían que se las estaba dando de ser Dios, y Él sostiene que no se las estaba dando de nada. Él es lo que es, y es el Padre quien le ha enviado al mundo y da testimonio de Él. Esa ha sido nuestra entrega de hoy. Te recordamos que cada semana estamos subiendo un nuevo programa y si lo deseas puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube y seguirnos por las redes. Un abrazo y cuídense mucho. Hasta la próxima.